Encontré una consulta en el foro ayuda Excel donde un usuario tiene un archivo que aparentemente es un cuadrante laboral. Acá tiene los nombres de los empleados. Creo que estos son los días de la semana de 1 a 7, lunes a domingo. Y en esta parte, en esta región blanca, tiene la asignación de turnos. Construyó también una tabla donde tiene la clase de turno, mañana, tarde o noche, el turno y la duración del turno. El usuario desea obtener el número de horas trabajadas por empleado durante la semana según los turnos que haya asignado. Actualmente la consulta la resolvieron con una fórmula matricial. La segunda parte es hacer un conteo del número de turnos, que también se resolvió con una fórmula matricial, que se trabajaron por días. Voy a resolver esta consulta utilizando Power Query. Lo primero que voy a hacer es guardar el archivo, que actualmente es un XLS, en el formato nuevo. Archivo XLS, el nombre se va a llamar cuadrante y le voy a dar guardar. Voy a cerrar el archivo y voy a abrirlo ahora con el nombre cuadrante XLSX. Voy a eliminar toda esta información que no la necesito de momento y voy a eliminar esta parte también que no la necesito de momento. La tabla que el usuario construyó le voy a dar un nombre. Esta es la tabla, clase, turno, duración. Donde se hace la asignación de los turnos, actualmente es un rango, lo voy a convertir en tabla utilizando el comando insertar tabla. El Excel hace una selección automática del rango indicando que la tabla tiene encabezados. Voy a aceptar y le voy a asignar un nombre. Esta va a ser la tabla cuadrante. Para efectos de aprovechar los formatos que permite el Excel en las tablas, voy a quitar los rellenos actuales, voy a dejarlos sin bordes y en el diseño voy a escoger alguno de los diseños nuevos. Aquí también hay algunas cuadrículas que voy a eliminarle, de resto voy a dejar la tabla igual. Bueno, entonces en este momento con esta tabla de la derecha voy a completar la información necesaria para obtener el número de horas trabajadas por empleado. Empleado, voy a renombrar esta etiqueta y en el diseño de esta tabla desactivo el botón de filtro porque esta tabla no necesito filtrarla. Voy a proceder a hacer dos consultas con Power Query, una consulta a la tabla cuadrante y una consulta a la tabla clase turno duración. En la ficha datos encuentro obtener y transformar desde tabla. El Excel va a hacer una selección automática de la tabla y esta tabla la voy a cargar en memoria. Crear solo conexión. A la derecha de la pantalla aparece un panel que dice consultas del libro. Lo mismo voy a hacer con la tabla que se llama clase turno duración. En la ficha datos voy a hacer la consulta desde tabla la cual también voy a proceder a cargar creando solo conexión. Muy bien, ahora lo que necesito es obtener las horas trabajadas en este cuadrante utilizando la información de la tabla clase turno duración. Entremos a la tabla cuadrante. Lo primero que voy a hacer en la tabla cuadrante es hacer una transformación utilizando un comando que se llama anular dinamización de tabla. Queda tres columnas: empleado, atributo, valor. Atributo
se le puede cambiar el nombre. Este simplemente es el día. Ahora, realmente sabemos, o lo veremos enseguida, que no necesitamos este campo. El paso siguiente es agregarle a la tabla cuadrante la información de la tabla clase turno duración. Estando en la tabla cuadrante, procedo ahora a anexar la consulta, perdón, a combinar la consulta. Voy a combinar esa consulta con la tabla clase turno duración, utilizando el campo turno, que es el campo que es igual en las dos tablas, y le voy a dar a aceptar. Lo que está haciendo el Excel es que frente a cada uno de los empleados acaba de agregar una columna nueva, pero esa columna nueva solamente me interesa el turno y la duración del turno, o realmente el turno ya lo tiene en la tabla principal, solamente me interesa la duración. Aquí al frente aparece la duración de cada uno de los turnos. En este caso, recuerden que los turnos son 7 a 15, 7 a 15, en fin, me imagino que es el número de horas, 7 de la mañana, 15. Este turno M significará turno mañana, turno de 8 horas. El nombre del empleado va a permitir agrupar la información para que el Excel sume las horas trabajadas. Voy a agrupar empleado haciendo una suma, que en este caso le voy a dar un nombre, duración, sumando en este caso la nueva columna obtenida, que es duración. En este momento acabo de obtener el total de horas trabajadas por empleado y eso lo puedo cargar en la hoja de cálculo. Tabla cuadrante, que actualmente es solo conexión, la voy a cargar directamente en una tabla dentro de mi hoja de cálculo. Selecciono la celda J5 y le doy a aceptar. Aquí tengo la tabla con los empleados. Voy a cerrar el panel y voy a hacer algunos cambios para ver qué pasa con los resultados. Voy a coger la tabla completa y a todos les voy a poner como libres, que en este momento el número de horas trabajadas para el turno libre es de 0 horas. Voy a darle clic derecho a la tabla y la voy a actualizar. Efectivamente la tabla se actualizó correctamente. Voy a recuperar los datos originales. Voy a copiar con control C y voy a hacer un pegado especial de valores. Nuevamente clic derecho a actualizar y voy a comparar con los datos originales. Vamos a organizar estas tablas. Aquí tengo la tabla original y aquí tengo la tabla obtenida con Power Query. Número de horas totales trabajadas por todos los empleados, 492 horas. Número total de horas trabajadas por todos los empleados, 492 horas. Ahora, en el diseño actual, la tabla de turnos se encuentra en la misma hoja donde se encuentra la tabla de cuadrante. Realmente la idea de trabajar con Power Query es que esta tabla el usuario normalmente no va a accesar a ella, va a tener simplemente una hoja donde está insertando estos datos para obtener el resultado final. Eso es una aproximación de lo que se puede hacer, realmente se pueden hacer más cosas y habría que hacer una segunda parte que es para obtener el conteo de los días y el número de turnos diferentes, o lo que se llama en este caso clase, el número de clases diferentes trabajadas por día.
Eso es todo por el momento.